Bienvenidos. En este tutorial vamos a definir el error, vamos a dar la definición de error y de criterio de paro, ambos conceptos necesarios a la hora de determinar cuándo y cómo vamos a terminar un programa. Primero diremos que cuando nosotros estamos en una computadora, la representación de un número va a traer consigo dos tipos de error. El primero es el error de truncamiento, que resulta de realizar aproximaciones de cantidades que estemos manejando. El segundo error es el de redondeo, y este se da porque hay un límite, en las computadoras hay un límite de cifras significativas para representar un número real. Entonces eso nos va a traer al error de truncamiento. Bien, entonces diremos que el valor verdadero en las computadoras, para las computadoras, el valor verdadero va a estar determinado por el valor aproximado que asumamos, más el error que estamos teniendo en nuestra computadora. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un valor verdadero, ese valor verdadero va a ser igual al valor al que estemos tomando como aproximación, más su error verdadero. Bien. Dicho de otra manera, si yo despejo el error verdadero, entonces voy a tener que el error verdadero es igual al valor verdadero menos el valor aproximado. Sin embargo, cuando nosotros definimos de esta manera el error, no podemos saber qué tan importante puede ser esta cantidad a la que llamamos error. Para tener una referencia de cuán importante es el error en nuestros cálculos, normalizaremos el error verdadero. Es decir, vamos a definir un error relativo porcentual verdadero, al que señalaremos con el símbolo E sub t. Este error relativo porcentual se obtiene dividiendo el valor del error verdadero entre el valor verdadero multiplicado por 100. Sí, entonces en una computadora, es decir, cuando nosotros representamos una cantidad, pues esta cantidad en la computadora no se refleja de la misma manera, porque las computadoras lo que tendrán son aproximaciones. Entonces, este error relativo porcentual verdadero nos va a establecer una relación porcentual de qué tan importante es el error en los cálculos que estemos realizando. Es decir, dependiendo del tamaño del error, nosotros tendremos un 5% de error relativo porcentual, que sería menos importante un error, por ejemplo, del 2% que un error del 5%. Bueno, ahí podemos nosotros distinguir una diferencia entre los errores. Bien. Sin embargo, para los cálculos que nosotros vamos a realizar, muchas veces no vamos a conocer cuál es el valor verdadero de una raíz, porque vamos a estar tratando de aproximarnos a la raíz. Entonces, no conocemos el valor verdadero, así que utilizaremos una definición similar, pero ahora utilizando el valor aproximado. Entonces, si yo utilizo valores aproximados en la estimación, sobre todo en el cálculo de raíces, va a ser importante definir el error relativo porcentual, o E sub a, como lo tengo aquí. Entonces, el error relativo porcentual
se va a definir como la aproximación actual, es decir, la mejor aproximación que tenga en el momento presente, menos la aproximación anterior entre la aproximación actual por 100. Esto es muy similar a la definición de error que hemos mencionado anteriormente. Y esto nos va a indicar con cuánta precisión estamos calculando las raíces en nuestros problemas. Bien, ahora vamos a definir el concepto de tolerancia. La tolerancia es un valor definido por el usuario y es el que nos va a indicar, es con el que vamos a indicar cuándo vamos a parar un programa, cuándo vamos a parar la aproximación a la raíz. Entonces, por ejemplo, si yo defino una tolerancia de 0.01, entonces el programa va a terminar cuando el valor del error relativo porcentual sea menor a esa tolerancia. Es decir, mientras más grande sea la tolerancia, pues los cálculos que hagamos tendrán mayor error. Si la tolerancia es muy pequeña, el error será pequeño. Muy bien. Bien, ahora ya definimos este concepto importantísimo del error. Pero ahora vamos a establecer una función de prueba para poder estudiar el funcionamiento del método de bisección. Más allá de meternos ahora en problemas de mayor complejidad, vamos a utilizar esta función cuya gráfica es fácil de determinar y que se vuelve muy importante porque podemos conocer todas sus características. Entonces, vamos a utilizar esta llamada función de prueba, f de x igual a x cuadrada menos 2, para poder observar cómo funciona el método de bisección. Entonces, primero que nada observamos que la gráfica de esta función, cuando x vale 0, pues la función vale menos 2. Y también observamos que hay dos raíces, una positiva y otra negativa. Entonces, estos puntos se van a obtener cuando la función se iguale a 0. Es decir, cuando x cuadrada menos 2 sea igual a 0. Y al hacer esto, x cuadrada menos 2 igual a 0, despejando la x observamos que vamos a tener dos raíces. Una raíz positiva, que es la raíz cuadrada de 2, y una raíz negativa, que es menos raíz cuadrada de 2. Entonces, aquí lo interesante es que esta función, conociendo de esta función, conocemos muchas de sus características y las que más nos importan son los valores de las raíces. Entonces sabemos que esta es la raíz positiva y esta la raíz negativa. Ahora, observemos que la raíz cuadrada es un número irracional, por lo tanto es un número infinito. Aquí solamente tenemos algunos de los números. Y nuevamente, de forma algebraica, a la hora de hacer el despeje, pues observamos que efectivamente hay dos valores de la raíz de esta función. Uno positivo y otro negativo. Y la característica, la particularidad que tiene esta raíz es que es un irracional y pues es un número infinito. Bien, pues ahora apliquemos el método de bisección en la función de prueba. Bien, como acabamos de decir, tenemos dos raíces para esta función y recordemos el método de bisección. ¿Sí? En el método de bisección, primero tenemos que escoger un intervalo en donde garanticemos que efectivamente hay una raíz, partimos a la mitad del segmento, definimos qué segmento contiene la raíz,
establecemos un criterio de paro y si este criterio no se aplica, entonces tendremos un nuevo intervalo A, B. Bien, entonces, para el problema de, como estamos considerando la función de prueba, y para aplicar el criterio de paro, en esta primera iteración vamos a definir a la tolerancia como 0.01 y voy a asignar el valor al error relativo porcentual como 100. Entonces, precisamente voy a escoger en el primer paso del método de bisección, tengo que escoger un intervalo en el que garantice que efectivamente hay una sola raíz. Puesto que la raíz en la parte positiva, ¿verdad? Voy a escoger la parte positiva. Puesto que ya sé a priori que la raíz es 1.4142, pues puedo escoger el intervalo que va de 1 a 2. Y de esta manera estoy garantizando que en ese intervalo solamente hay una raíz. Pero bueno, aquí ya lo sé a priori, pero lo que me importa es mostrar cómo trabaja el método de bisección. Así que no estoy preocupado por el valor de la función. Aquí el objeto de trabajo es no la función, sino cómo funciona el método de bisección. Entonces, en mi primer paso tengo que ser muy claro y tengo que garantizar que en el segmento que yo escoja haya una sola raíz. Si hay más de una raíz, si hay dos raíces, por ejemplo, el método no funciona. O si en ese segmento no hay raíz, entonces también el método no funciona. Para que funcione el método de bisección, tiene que ocurrir lo que estamos mostrando, que podamos garantizar que en el segmento que escojamos estemos completamente seguros de que ahí hay una sola raíz. Y bueno, aquí el intervalo de 1 a 2 me dice que sí es un intervalo bien escogido para el método de bisección porque solamente hay una raíz, es esta raíz positiva y sé que vale 1.4142. Bien, el segundo paso sería partir la función. Antes de partir la función, nosotros podemos todavía más saber que efectivamente en este intervalo hay una raíz aplicando el teorema de Bolzano. Recordemos que el teorema de Bolzano dice que si en una función, si la función cambia de signo, entonces significa que hay un punto, un valor c, donde al evaluar la función, esta se hace 0. Y observamos que si yo evalúo en el extremo 1 y en el extremo 2, las funciones son de signos contrarios. Entonces hay cambio de signo en la función, entonces podemos decir que se satisface el teorema de Bolzano y entonces sabemos que al menos hay una raíz en este intervalo. Bien, el paso número 2 consiste en partir el segmento a la mitad. Entonces 1 más 2 entre 2 me da 1.5 y efectivamente, bueno, 1.5 es la mitad. Ahora vamos a determinar qué parte del segmento no contiene la raíz. Vamos a aprovechar que nosotros ya sabemos dónde está la raíz. La raíz está en 1.4142. Así que lo que debería pasar es que si la mitad está en 1.5, entonces voy a desechar la parte, el segmento que va de 1.5 a 2. Pero dejemos que esto nos lo diga el método de bisección. Aplicando el método de bisección, me dice que tengo que saber cuánto vale f de xr. Ahora, para este caso, xr vale 1.5. La función evaluada en 1.5 va a ser igual a 0.25, positivo. Ahora, evaluando en A, ¿quién sería en este caso? Bueno,
A es el valor de 1. La función evaluada en 1 al cuadrado menos 2 me da menos 1. Y aquí observamos que la función evaluada en XR es positiva y la función evaluada en A es negativa. Entonces, resulta que el producto es menor que 0. Y si el producto es menor que 0, entonces B toma el valor de XR. B toma el valor de XR, que en este caso es 1.5. Y observamos que eso es correcto, porque el nuevo intervalo, el nuevo segmento sería de 1 a 1.5. Si tenemos en cuenta que ya conocemos que la raíz está en 1.4142, entonces ese cambio es correcto. Y de esta manera lo que está mostrando es que estoy eliminando el segmento que va de 1.5 a 2. Así que el algoritmo ha predicho correctamente dónde está el intervalo que contiene a la raíz. Continuemos aplicando los siguientes pasos. En este caso aplicaría, voy a parar cuando el error relativo porcentual sea menor que la tolerancia, entonces termina el programa, para el programa. Pero aquí yo a priori, porque bueno, en la primera iteración ya sabía que no iba a tener manera de calcularlo, entonces he definido que la tolerancia es 0.1 y que el error relativo porcentual vale 100. Entonces aquí tendría 100 es menor que la tolerancia, pues no. 100 es menor que 0.01, pues no, entonces no va a terminar. Así que continúa con el siguiente paso, que sería el paso 5. Y es decir, aquí voy a definir el nuevo intervalo, que va de 1 a 1.5. Muy bien, entonces tengo ahora un nuevo segmento y por lo que podemos observar, este segmento, y como dijimos anteriormente, contiene a la raíz, que es porque sabemos que la raíz vale 1.4142. Muy bien. Entonces, hagamos la segunda iteración. Tomando el nuevo segmento que va de 1 a 1.5, parto a la mitad del segmento y esto sería 1 más 1.5 entre 2 es igual a 1.25. Y evalúo, ¿verdad? El paso número 3 es evaluar, saber ahora qué segmento, cómo va a quedar el segmento, en qué parte de la división. Ahora partí de 1 a 1.5, partí y efectivamente, miren, me deja en 1.25, es exactamente la mitad. Entonces, evalúo para saber qué parte del segmento tengo que eliminar, pues entonces evalúo la función en XR. Pero mi nuevo XR es el 1.25. La función evaluada en 1.25 me da menos 0.4375. Entonces, y la función evaluada en A, porque A no ha cambiado, vale menos 1. Entonces, lo que ahora observo es que el resultado de esto es que el producto, al ser f de XR negativa y f de A negativa, el producto es positivo. Por lo tanto, A es el que tiene que cambiar de acuerdo a la regla que establecimos. Si el producto es mayor que 0, A toma el valor de XR, como sería en este caso. Es decir, ahora quien está cambiando es el valor de A y A se está convirtiendo en 1.25. Pero vean qué importante es esto para el cálculo de la raíz. No cambió B y quedó como 1.5 y en cambio sí cambió A, que se convirtió en 1.25. Eso significa
que ahora el segmento se achicó por el lado izquierdo, donde está A, y que entonces ahora estamos más cerca de la raíz, que ya conocemos a priori, ¿no? Muy bien. Definamos ahora el error relativo porcentual. Bien, habíamos definido al error relativo porcentual como la aproximación actual menos la aproximación anterior. Bien, digamos que la aproximación actual es esta xn, digamos x nueva, y xa, que sería x anterior. Entonces, mi x nueva es esta, como es esta la xr que estoy calculando, mi x nueva es 1.25 y mi x anterior a esta 1.25 sería la de 1.5. Así que tomando la subtracción y división, aquí tendría 1.25 menos 1.5 entre 1.25 multiplicado por 100. Esto me da un nuevo valor del error. El error valdría 0.2, que es el cociente de lo que tengo aquí, multiplicado por 100 me da 20. Así que en este caso, aquí, el error relativo porcentual ya vale 20%. Muy bien. Entonces, el criterio de paro dice, bueno, ¿cuándo voy a parar? Dice, bueno, cuando el error relativo porcentual sea menor que la tolerancia. Entonces, como ya sé que el error relativo porcentual vale 20, la pregunta es, ¿20 es menor que 0.01? No, no es menor, por lo tanto, el programa todavía no termina. Así que continuaremos y ahora observamos que tenemos un nuevo intervalo, ¿verdad? Todavía tengo ahí un nuevo intervalo que va de 1 a 1.25 a 1.5. Bien, ¿cuántas veces voy a hacer esta iteración? Quizá sean unas 10 iteraciones las que hagamos antes de que se satisfaga el criterio de paro y termine la estimación de la raíz. Sin embargo, lo mejor es migrar estos cálculos a Excel para tener una mejor comprensión del problema. Ahora, antes de que terminemos esta parte del tutorial, es importante que en el desarrollo de los programas nosotros a priori realicemos los cálculos para tener la seguridad de lo que tiene que hacer el programa. Recuerden, el programa es una herramienta. Hacer los programas o los softwares son herramientas. Y es importante que ustedes como usuarios tengan claridad en lo que tiene que hacer el programa paso a paso, al menos durante las primeras iteraciones, y ya después, a la hora de programar esto en algún software, en el que sea, ustedes van a tener la seguridad de los cálculos o mayor seguridad de los cálculos que están realizando. Bueno, dejamos hasta aquí este tutorial y nos vemos en el siguiente tutorial en Excel.